necropsia perinatal. ¿O tienen fotografía? Bueno, ¿cuál es el objetivo de buenas tardes para todos los que llegaron tarde? A los que no alcancé a saludar. Abordar el tema de necropsia perinatal de pronto es muy frecuente porque hay algunas muertes que en la clandestinidad suceden y son abandonados los fetos o recién nacidos, ¿sí? Los que son encontrados en algún sitio de la región, o otros que son demandas contra los médicos que atendemos o atendíamos o atienden o van a atender partos, ¿no? Por mala praxis, de pronto por responsabilidad, reclamos en general contra cualquier tipo de profesional de la salud que haya atendido el evento del parto, por lo cual el familiar pone una denuncia contra el profesional que atendió el evento del parto. Entonces eso nos indica de que debemos ser un poco más cuidadosos en lo que hacemos, con conocimiento de fondo de los procedimientos que realizamos y de lo que se puede presentar cuando hay alguna complicación, sobre todo en aquellas pacientes que no se pueden remitir a tiempo, cuando son partos o embarazos complicados, sobre todo cuando llegan ya en proceso, en periodo expulsivo al centro de atención, sobre todo cuando no se detecta algún tipo de alteración en el producto del embarazo y este es la causa de la muerte, ¿sí? Por lo tanto, ustedes se van a ver abocados a afrontar este tipo de necropsia perinatal. Entonces, tiene como objetivos, en primer lugar, establecer la causa de la muerte, que eso sí es importante, ¿sí? Estaba muy bien, el niño nació bien, se murió, algo le hicieron, se cayó, lo golpearon, determinar que tiene o no tiene lesiones en la superficie corporal, determinar que tiene o no tiene alguna alteración en la integridad, determinar que tiene o no tiene una historia clínica adecuada. Son partes de los objetivos para determinar la causa de la muerte, entre los cuales se debe contemplar básicamente la integridad, ¿sí? Bien sea porque no la tenía en la formación embrionaria o fetal, o porque tuvo alguna alteración en el momento, antes, durante o después del parto, ¿sí? Y otro de los objetivos es determinar la edad gestacional basado en tablas que se hacen cálculos dependiendo del sitio donde nos encontremos. Generalmente aquí en Colombia tenemos unas rejillas del ICBF que hablan del desarrollo después del recién nacido, ¿no? Pero en la vida gestacional no hay forma de cuantificarlo. Entonces vamos a entregar algunos parámetros para poder calcular la edad gestacional basado en las medidas que se toman en longitud del pie, cráneo glútea, intercántica interna, intercántica externa, puente nasal, filtrum, etcétera, que son parámetros que se manejan en el cálculo de la edad gestacional, ¿sí? Perímetro cefálico, torácico, abdominal, que son algunos de los manejados usualmente, ¿sí? Y otro de los objetivos es determinar el tiempo de la muerte con respecto al nacimiento, si fue antes del parto, durante el parto, si fue la muerte fue intrauterina o no, o fue posparto, sobre todo en casos de niños abandonados, ¿sí? Bueno, me avisan si les cambia la imagen o sigue la misma.
Sí cambió, Sí Doc. cambió, Doc. Bueno, quiere decir que sí va a funcionar hoy. Entonces, las apreciaciones del recién nacido no deben ser realizadas en base a lo que a mí me parece, sino en base a los hallazgos que tienen ustedes aquí frente a la proyección, que a sabiendas de que es una muerte dentro de un útero, o sea, temperatura corporal de la madre, no está expuesto al ambiente, no hay pérdidas de temperatura por ese hecho de estar en ese lecho tan adecuado para estar ahí, ¿sí? A no ser que hayan sucedido algún transcurso de tiempo fuera del útero. La muerte en sí produce muchos cambios, como ya vimos en los fenómenos cadavéricos, ¿no? La descomposición. Y esa descomposición mediada por la inmunidad materna, pues se ve frenada de alguna manera en la morfología externa, más no en la interna, ¿sí? Es así como vemos como en la parte interna se descomponen algunos órganos dentro del cadáver que vamos a estudiar del recién nacido o del feto. Vemos cómo las enzimas pancreáticas autodigieren el páncreas y comienza la autólisis propiamente por esa parte, ¿no? Y cambios igual que hace que se aprecien macroscópicamente, ¿sí? Si tenemos que a las primeras 12 horas de la muerte, después de que cesan las funciones vitales, la piel se empieza a esfacelar, cosa que recibir un feto con piel esfacelada no quiere decir que el mortinato fue hace muchas horas o días. Empiezan a combinar situaciones de sufrimiento fetal muchas veces con la epidermolisis, ¿sí? Entonces puede venir meconeado y se hacen cálculos no aproximados con respecto a la muerte. Lo cual tiene mucha importancia en la investigación judicial, ya que un proceso judicial puede comenzar de ahí. Hubo negligencia, no hubo negligencia, se atendió a tiempo, no se atendió a tiempo. Entonces la piel esfacelada de por sí, se empieza a esfacelar a las primeras 12 horas, ¿no? De las primeras 6 horas ya se empiezan a ver los primeros partes. No necesariamente hay bulas, las bulas aparecen después del primer día, pero la piel sí se esfacela fácilmente. Después de las 6 horas, al tomar el cuerpo, se desprende fácilmente. O sea, esa epidermolisis es muy evidente. A las 24 horas, o sea, después del primer día ya empezamos a ver la presencia de esas bulas. Es muy importante hacer diagnóstico diferencial cuando ha habido infecciones intrauterinas, las corioamionitis entre ellas, la más factible, ¿no? O una madre diabética de pronto que tenga algún proceso infeccioso intrauterino o de otro foco, pero que haya contaminado la cavidad uterina por cualquier vía, ¿sí? Llámense antecedentes de infecciones urinarias o sepsis abdominal. Entonces, esto puede acelerar la presencia de las bulas, ¿sí? Hay procesos sépticos, un estafilococo, por ejemplo, produce muchas bulas, presencia de ampollas en la piel, ¿sí? Pero normalmente, de no haber ningún antecedente, la presencia de esas bulas se realiza después del primer día de muerto, ¿sí? Dentro de la cavidad uterina, estoy hablando del tiempo de muerte, calcularlo en base a estos hallazgos, ¿sí? O piel esfacelada, o los hallazgos dentro de la cavidad abdominal, o el mismo cerebro, ¿sí? Cuando ya se torna semilíquido en los primeros 5 días, pero de por sí lo que vimos en el trauma craneoencefálico es un cerebro que no tiene cambios favorables de mielinización, por lo tanto sufre la descomposición más rápidamente, ¿sí? En cuanto al cerebro y los huesos del cráneo, por la presencia de las fontanelas, la falta de osificación hace que esto se produzca cabalgamiento fácilmente, ¿no? Sin contar, igualmente, hago advertencia en el
partos distóxicos, en el cual hay sufrimiento fetal por un canal estrecho, por ejemplo, un canal del parto estrecho, entonces hay necesariamente cabalgamiento, pero de resto encontramos esos cambios de cabalgamiento aún teniendo una pelvis suficiente, ¿sí? Y en la primera semana ya podemos ver cambios relacionados con la morfología fetal. Las articulaciones no tienen consistencia en su movilidad, ya no priman músculos flexores sobre los extensores, sino que se compara como una muñeca de trapo, entonces da la sensación de desarticulación, ¿sí? En cualquiera de los casos. Y no es porque haya habido sufrimiento fetal en el momento de la atención del parto. Entonces, tener muy en cuenta estos cambios al abordar un caso de necropsia perinatal. Ahora, otros hallazgos ya durante el momento de la atención del parto, si es que no se ha instrumentado son las presentaciones, ¿no? Podálica completa, incompleta, presentación de cara, presentación de pelvis que pueden conllevar a traumatismos en la manipulación de la ayuda que se pretende hacerle a la materna. Entonces, el edema escrotal o de labios pudendos mayores es frecuente en esas manipulaciones, el mismo afán de la materna en tratar de ayudarse ella fuera de la institución, pues pueden conllevar a presentar este tipo de cambios. Entonces son hallazgos que dicen de por sí de que no fue el médico de pronto el responsable, sino que hubo una atención inadecuada, ¿sí? O una consulta no oportuna en el momento de la atención médica, ¿sí? Hay muchos cambios que se pueden determinar, los cuales para lo cual es muy recomendable, en el caso de ustedes, escribir en la historia clínica los hallazgos tal como los están viendo, y si hay registro fotográfico, pues mucho mejor, ¿sí? Los desgarros del cordón umbilical son frecuentes, muchas veces en el afán de sacar el producto del embarazo, porque está siendo ocultado este procedimiento durante todo el embarazo a veces o en el momento del parto. Son partos clandestinos que no tienen acceso sino el mismo llanto del recién nacido. A veces es silenciado por la madre cuando pretende de que no se percaten el vecindario o los mismos integrantes de la familia. Otras pruebas como ver si respiró o no respiró el pulmón, si ingresó aire a la vía aérea, ¿sí? Son las dos diferentes dosimacias que se realizan, ¿no? Entre ellos la dosimacia pulmonar, la más frecuente, dosimacia que se calcula o se realiza con sumergiendo los pulmones y la vía aérea en líquido. La presencia de aire en el interior de ellos hace que estos floten en la superficie, pero el bloque respiratorio, incluido desde la tráquea hacia abajo, cuando se extrae para poner y para hacer la dosimacia pulmonar, pues puede también tener cambios de descomposición, lo cual hace que no sea fidedigno el hallazgo de un cambio de descomposición de los pulmones por presencia de anaerobios que producen o generan aire, ¿no?, en su interior. Entonces, esta dosimacia es válida teniendo los parámetros necesarios para concluir de que no se realizó en un periodo de descomposición. Hay muchas dosimacias, ¿no? Dosimacias digestivas también, o sea, todos los órganos que tienen aire pueden presentar este tipo, ¿no?, de cambios, presencia de aire en su interior. Entonces, la dosimacia pulmonar es la más utilizada para no tener de pronto interferencia con los cambios de descomposición. Las muestras que se pueden tomar del feto pueden ser muchas en forma adecuada. Determinar, por ejemplo, el grupo sanguíneo, ¿no?, las incompatibilidades ABO es frecuente que produzca muertes prematuras también, ¿no?, antes de la atención.
Recuerden que van a estar en un medio en el cual no tienen asistencia de neonatología, por ejemplo, o de pediatría, ni tan siquiera. Y esto puede hacer que conlleve a demandas. Por lo tanto, cuando les corresponda hacer, pues hay que tomar las muestras necesarias como para hacer unos estudios posteriores, ¿no? O dejar en reserva este tipo de estudios sin que se convierta todavía en una demanda médico-legal, ¿no? Se pueden hacer estudios radiológicos si es que tienen, hay algunos centros de salud que están bien dotados, ¿no? O tomar muestras para hacer estudios genéticos de la paciente o de la madre que de pronto tiene alguna alteración genética o congénita que no haya sido detectada, ¿no? Importante basarse en estos casos en la historia clínica, ¿sí? Tanto de los controles prenatales como y la historia de partos o de embarazos anteriores en la, en la madre, ¿sí? Eh, Determinar síndromes, hallazgos sindromáticos en el feto por alteraciones cromosómicas, ¿no? Que pueden ser fácilmente detectables. Digo, por ejemplo, un labio fisurado o paladar hendido igualmente eh, unio bilateralmente, ¿no? Implantación baja de pabellones auriculares, cuello corto, alado, todos los síndromes que ustedes más frecuentemente por lo menos han leído, ¿sí? Hay síndromes igual, una cantidad de enfermedades huérfanas que se hace imposible de todas, pero sí llama la atención muchas veces. Algo que no es usual, la presencia de apéndices preauriculares, por ejemplo, ¿no? La ausencia de pabellones auriculares, la cebocefalia en el caso, pues a veces ya muy avanzados, en los cuales dicen que el niño estaba bien y que lo oyeron llorar, pero que lo cambiaron. Entonces, todo esto conlleva una cantidad de situaciones que hace que el médico debe estar también preparado para la atención de estas descripciones, ¿sí? Por así mencionar, descripciones que muchas veces se obvian y conllevan a procesos penales o de reclamaciones muy largos, y la incomodidad del médico estarse defendiendo. Puede estar tranquilo en su conciencia, pero a veces la parte legal no es clara, ¿sí? Eh, Detectar si tiene o no membrana hialina en los casos de sufrimiento fetal, ¿no? No ha habido un escurrimiento por el canal del parto adecuado, que la secreción de glucocorticoides no se haya realizado. Entonces la presencia de membrana hialina es importante en estos casos, ¿no? Ya casos de cesáreas no les van a corresponder a ustedes a realizar porque no tienen ni la preparación ni la autorización para realizar procedimientos por heroicos que traten de hacerlos, ¿sí? Eh, sí, cuidarse mucho de la presencia de lesiones en el momento del parto, que no sean traumáticos, que no presenten fracturas de pronto por el afán de, de partos complicados, de llevarlos a feliz término, ¿sí? O el consumo de sustancias, de medicamentos que hayan sido prescritos por el mismo médico en ocasiones, ¿no? Que sean productores de malformaciones, toda la teratogenicidad que se pueda producir por el consumo debido o indebido de ciertos medicamentos, ¿sí? Enfermedades en la madre que son de fácil detección en el momento de la atención del parto, o los controles prenatales, ¿no? La preeclampsia, la eclampsia, cuadros infecciosos, hemorragias del primero, segundo, tercer trimestre, ¿no? Hipertensión arterial, o muchas veces también sufrimientos fetales producidos la utilización de instrumentos, llámese forceps, llámese espátulas, llámese vacuum. Poco usual encontrarlos, pero a veces los encuentran en los centros de salud y les da por utilizarlos. Entonces puede conllevar a lesiones personales que conllevan a la muerte por la inadecuada manejo de este tipo de instrumentos.
Las muestras de la placenta y del cordón son básicos también, ¿no? Los infartos placentarios. Perdón. Señor vigilante. No. Bueno, mis disculpas para solucionar situaciones de atención. Entonces, decíamos que hay que tomar cuidado o tomar precauciones con los hallazgos que se tengan, ¿no? El estudio de la placenta, del cordón umbilical. Ya había mencionado el prolapso de cordón en las presentaciones incompletas, ¿sí? O la misma placenta que presente cambios posteriores de infartos o de calcificaciones que disminuyan el suministro sanguíneo al feto, ¿sí? La presencia de gran cantidad de líquido, o sea, esto llama la atención y debe ser relacionado en la historia clínica, ¿sí? Las infecciones, la posmadurez en el feto son situaciones que se deben relacionar porque se producen muertes súbitas más frecuentemente que en un embarazo que viene normalmente sin ninguna alteración, ¿sí? Bueno, tenemos una cantidad de parámetros que no se suele examinar. Ustedes no sé si ya rotaron por gineco, Claudia, no han rotado todavía, ¿no? Están comenzando. Aló. Sí, Doc. Ahorita estamos haciendo la práctica, pues lo que podamos hacer de práctica. Lo que puede ser bueno. Importante en la atención del parto ver la permeabilidad de los orificios naturales. El ano imperforado, por ejemplo, ¿no? Muchas veces tabicaciones en la región genital, atresia de las coanas, muchas veces que producen insuficiencia respiratoria, tratando de pasar una sonda nasogástrica por donde no puede pasar por la obstrucción que presenta por una malformación, ¿sí? Haciendo que se produzcan hemorragias y entonces es el médico el que me dice a la enfermera, pásele una sonda, aspire las secreciones, pásele una sonda nasogástrica y se produce una perforación esofágica, gástrica, una fístula por ahí entre vía respiratoria y digestiva. Es mejor hacer los procedimientos el mismo médico, ¿no? Son muy voluntarios los auxiliares
y en la medida que se pueda se les puede delegar más las responsabilidades solo del médico, ¿no? Porque el médico es el responsable, el que atiende el procedimiento en sí. Entonces todos estos cambios o necesidades que se tenga, tanto para ventilar a un paciente, para intubarlo, para canalizar, ellas tienen muy buena práctica en canalización de venas, pero pues hay que supervisarlo, ¿no? Necesariamente no. No tratar de echarse la culpa entre ellos para salvar responsabilidades, que en los estados judiciales lo que se ve es otra cosa, ¿no? Como si no se hubieran conocido, porque cada cual trata de salvar su integridad. Bueno, en fin, estas medidas que tengo aquí relacionadas, la corona talón y corona coxis sobre todo por la posición fetal, ¿no? Son algunos de los parámetros que se deben tener en cuenta para cálculo de la edad gestacional. O sea, la edad gestacional es básica en la determinación de la muerte prematura de la cavidad intrauterina, debido al poco desarrollo que puede tener el feto o al exceso de desarrollo, ¿no? La longitud del pie, igual vamos a hacer el conocimiento de unos parámetros que se traen en esta clase, y de por sí los perímetros cefálico, torácico y abdominal que nos indican o nos dan una noción de lo que es el desarrollo en la cavidad uterina. Suelen hallarse también, como decía, presencia de lesiones, ¿no? Lesiones no en la superficie externa, sino un neumotórax, ¿no? Nació con un neumotórax y no sabemos si fue en el momento del parto, no, generalmente es por la manipulación que se hace, ¿no? De la colocación de sondas para, bien sea aspiración de secreciones o para ventilar a un paciente, ¿sí? Y más si se utilizan ventiladores que a veces se donan a los centros de salud y se utilizan en forma no adecuada, ¿sí? La presencia de la espina bífida puede ser un hallazgo muy fácil de detectar, sobre todo al momento de nacer. Quien recibe el producto del embarazo, el médico tiene que revisar de todos los procesos espinosos de las vértebras, iniciando de las cervicales hasta el coxis, ¿sí? La presencia de alguna anomalía, alguna protrusión, aspectos de herniaciones que se presenten, ¿no? A veces es por la falta de cierre del canal. La espina bífida es la más frecuente y la menos detectada, ¿sí? Otros mielomeningoceles, por ejemplo, que no se detectan en el momento del nacimiento, se asume como si fuera algún, algún nevus, ya que tiene aspectos, a veces la protección de las meninges sobre ese mielomeningocele puede ser confundida, ¿sí? Y no la han visto porque no es frecuente en el ámbito hospitalario, muchas veces, sí, o sea, muy poca la incidencia de esas patologías congénitas, pero llegan casos en los cuales el, le corresponde a un médico hacer ese tipo de hallazgos, ¿sí? Entonces, tanto el canal medular tiene que ser revisado, ¿sí? Necesariamente los pies equinovaro también en el recién nacido pasan desapercibidos. Ah, no, es que el papá tiene, igualito nació igualito el papá, claro, el papá tiene su pie chapín, a veces sí. Se confunde como si fuera una, una cosa normal dentro de la familia, ¿sí? O sea, revisar el feto en términos generales, ¿no? El cráneo, el cuello, la columna vertebral, eh, las extremidades, revisar el cinturón del miembro superior, las fracturas en la clavícula son frecuentes también, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver, y ya lo dicho, de anos imperforados o con alguna alteración, ¿no? El hecho de que esté meconeado no quiere decir de que esté permeable, únicamente puede ser parcialmente permeable, ¿no? Entonces, igualmente las atresias de Coanas. Miren lo fácil que es revisar eso, ¿no? Introducir el dedo índice en la boca del niño para ver si tiene o no el paladar fisurado, para tratar de visualizar las coanas, los puntos en la parte del paladar blando.
O sea, es un examen rutinario que se debe hacer ya con el ginecólogo docente de ustedes, si tienen oportunidad de hacer y de ver o de atender partos en estos tiempo que les falta, pues traten de ponerlo en práctica. Lo, así se crea que está normal todo, pues es desarrollar esa habilidad que tiene el médico, ¿no? Y como ustedes van con poca práctica realmente a ejercer un rural, es bueno que lo hagan ahora en el internado, ¿sí? O sea, un año y un semestre que les falta todavía fuera de este noveno para que puedan familiarizarse con esta parte. No es que me gusta o no me guste la ginecología, no se trata de eso, sino van a ser médicos integrales ustedes, ¿no? Todo se les va a presentar y van a tener que atender de todo, pues no es únicamente lo que les gusta la cardiología, entonces voy a auscultarle el corazón únicamente porque ya me entrené en auscultar los en este paciente, de pronto son cosas muy grandes que pasan desapercibidas, entonces si generan la muerte en un niño puede ser el caso de responsabilidad, ¿ya? Ahora, la muerte intrauterina por traumas durante el parto o antes del parto, ¿sí? Por la laxitud de la pared abdominal, pues a veces no deja huellas, ¿sí? En la superficie de la pared abdominal, pero pues puede ser compatible con traumatismo, un niño que tiene fracturas, por ejemplo, ¿no? Así no haya dejado huellas en la piel, ya sea porque las prendas de vestir lo favorecieron de que no se produzcan hemorragias superficiales o de capilares o de vasos de mediano calibre en la piel. Pero es importante la revisión de estas estructuras, ¿sí? Bueno, fenómenos de asfixia en los recién nacidos son muy frecuentes igual. Las boqueadas que presentan la apnea en el recién nacido a veces está adaptando a la vida. Sí, pero si ha sido un parto traumático, doble circular de cordón o una sola que sea la que ha estado comprimiendo el cuello, pues le dificulta al recién nacido a adaptarse a ese medio externo, ¿sí? Conllevando a fenómenos isquémicos, muchas veces hemorragias cerebrales o alteraciones cardíacas que son de difícil resolución en ese momento, ya que no se tienen ni los medios ni los conocimientos suficientes para atender ese tipo de urgencias, ¿sí? Ahora, si la madre ha tenido alteraciones de hemorragias, por ejemplo, sí, los cuadros anémicos conllevan también a hipoxia en el feto que complican la vitalidad, ¿sí? Si son patologías como la preeclampsia, pues el manejo lo van a aprender a manejar ustedes eh, y tienen que ser cautelosos también en el suministro de esos medicamentos, ¿no? Que se van a utilizar en la preeclampsia, ¿sí? Las presentaciones de la membrana abruptio presentae o ruptura prematura de membranas, también o sea, es como un parto contaminado en algunas ocasiones que se considera así, ¿no? Igual, son del manejo gineco-obstétrico, ¿sí? Eh, en, la, en la utilización de útero estimulantes como la, los goteitos con oxitocina, ¿no? Aumentele el goteito, ¿no? A veces eso conlleva a sufrimiento fetal y a rupturas uterinas, entonces hay que ser muy cautelosos con eso, ¿sí? O sea, la muerte intrauterina es muy frecuente cuando se abusa de estos medicamentos o cuando no se hace un buen estudio de la suficiencia de la pelvis, ¿sí? El consumo por parte de la materna de sustancias psicoactivas, bien sean narcóticos o cualquier tipo de sustancia psicoactiva, también debe ser tenidos en cuenta, ¿no? Ver los estigmas físicos propios del consumidor habitual, por ejemplo. O sea, uno no conoce quién llegó en trabajo de parto, ¿sí? Pero igual, del médico viven otra cantidad
profesionales que, con las demandas, ¿no? Entonces, ser también muy cauteloso en la descripción de lo que se encuentre, ¿sí? Revisar todo lo que sale del útero, ¿sí? No solamente el feto y listo, y pare de contar, ¿no? Ya está llorando, listo, ya eso fue todo, no. Hay que revisar la placenta, medir los diámetros, ¿sí? El tipo de presentación, los vasos sanguíneos del cordón umbilical. O sea, yo les hago estas recomendaciones porque hay muchas demandas que llegan a los estrados judiciales con profesionales inexpertos, porque pues no da para más, porque no han tenido experiencia en primer lugar. Pero igual la falta de cuidado, hay profesionales nuevos, pero que son igualmente suficientemente prudentes en el manejo tanto del caso como de la información, ¿sí? Lo que hacemos en la vida médica no tiene por qué ser divulgado para conocimiento de muchas personas que a veces se lucran con esa información y pueden ser perjudicial para estas investigaciones judiciales, ¿sí? Entonces, todos estos hallazgos, hacer una lista sería interminable, ¿no? Uno coge como los más frecuentes para hacer recomendaciones, sobre todo en el caso de ustedes, ¿sí? No todos los meconios producen asfixia, ¿no? Pero en el momento del parto puedes encontrar un líquido amniótico meconiado, o todo el feto está meconiado, o aspiró ese meconio, ¿no? Entonces, no necesariamente por culpa del médico, sino también porque no hubo atención oportuna, o en esto se juegan muchos papeles, ¿no? Quién lo llevó, el transporte, la falta de controles, etcétera. Cuando tienen todo, ¿no? Aquí hemos venido y miren, hemos venido todo el tiempo, pero a veces se demoran en acudir al médico. Sí, el médico tiene mucho que ver en esa responsabilidad, ¿sí? Bueno, buscamos siempre nosotros en la necropsia perinatal, en el estómago, si hubo deglución, ¿sí? La deglución de ese líquido, de ese meconio, ¿no? En fin, bueno, el vernis gaseoso igualmente es ese unto sebáceo que tiene el cuerpo en, en su superficie, y a veces es presente en todos o en la mayoría de recién nacidos, más no en todos, ¿sí? No necesariamente en todos, ¿no? Las mismas membranas que cubren el amnios, las que cubren, pueden estar atrapadas en la vía aérea, ¿sí? En el momento de la manipulación, cosa que se deben explorar adecuadamente, ¿sí? Ahora, los partos, los camillazos que se llaman en el medio hospitalario, ¿no? Son los partos precipitados, ¿sí? O sea, no dio lugar a nada. Ya en multíparas, por ejemplo, sí, se pueden producir traumatismos, ¿sí? En la camilla, o porque se caen de la camilla muchas veces, ¿no? Espere un momentico, señora, ¿qué va a hacer? No, un momentico fue que se vino, y esos partos precipitados. O sea que hay que prestar la atención adecuada desde el momento en que ingresó a la institución, ¿sí? No es que espéreme un momentico, una materna viene afanada, no, se exprime y no tiene problema. A veces las primigestantes también tienen esos partos precipitados, ¿sí? Los traumatismos cerrados del abdomen por esos partos precipitados pueden producir un choque hipovolémico, ya que los traumas hepáticos suelen producir hematomas subcapsulares solamente detectables en la necropsia. Antes difícilmente se puede llevar a un estudio radiológico a un paciente de estas condiciones, y menos si no se tienen los equipos, ¿sí? Pero hallazgos de necropsia son hallar la cantidad de sangre en la cavidad abdominal, un hemoperitoneo. ¿Y de dónde salió esto? Pues claro, previamente tuvo un hematoma subcapsular por un trauma hepático, el cual se rompió y, y produjo la exsanguinación del paciente, ¿sí? Hay unas tablas de manejo o de clasificación de las necropsias perinatales con respecto a la causa de la muerte, ¿no? Esta clasificación inglesa, la Whitworth Lord,
lo cataloga en 5 categorías, ¿no? Mortinato macerado, recién nacidos frescos o muerte neonatal con asfixia, los inmaduros, ¿sí? O los malformados, o la muerte perinatal asociada a infecciones o errores metabólicos, que esto sí es de tener en cuenta, el error metabólico, ¿sí? Esto difícil de detectar, ¿no? Hemosiderosis, hemocromatosis, o sea, enfermedades de depósito, pueden ser algún hallazgo, pero ya no se pueden hacer macroscópicamente, por mucho que quiera el médico establecer un diagnóstico. Viene a colación la toma de muestras, entonces, para confirmar. O sea, dejar muestras de esto, estas sí fijadas en formol. No es un examen toxicológico, ¿no? Lo que se va a hacer en una necropsia perinatal, salvo contadas excepciones en las cuales se sepa que la mamá ingirió algún tóxico. De resto, muestras para toxicología difícilmente se toman en un recién nacido, pero sí en la necropsia perinatal todo lo que se requiera de estudio se debe guardar o preservar en formol para que se fije la muestra y no se dañe. O sea, ya puede durar por mucho tiempo. Fijando una botella de formol es barata, diluida al 10%, se preserva todo lo que fuera necesario, ¿no? No digo todo el feto, pero sí las muestras, ya lo vimos en la parte normativa, que estamos autorizados para tomar esas muestras y dejarlas en estudio, ¿no? De tal manera que esta clasificación de la causa de la muerte es una aproximación a lo que pudo haber pasado en estos 5 parámetros, ¿sí? Mortinato macerado, bueno, no hay responsabilidad, a no ser que se haya devuelto muchas veces al, a la materna. No, todavía le faltaba ya separar la casa. No, es que me devolvieron 3 veces del hospital, ya cuando llegan con el feto macerado, ya vimos, ¿no? Macerado no quiere decir que lleva semanas o meses, no. La piel desfacelada se produce entre las 6 a las 12 primeras horas, ¿ya? O los recién nacidos con asfixia, ¿no? Con cuadros de asfixia, cianosis, como vamos a ver en algunas fotografías ahora, ¿sí? Ahora, la inmadurez sí está relacionada con el peso, la talla, ¿no? El mismo desarrollo, la contextura del feto para poderla, eh, por lo menos, cuantificar, ¿sí? Hay que pesar y medir a estos recién nacidos siempre, ¿sí? Y buscar las malformaciones congénitas ya con recomendaciones que les estoy entregando esta tarde. Ustedes ya tendrán más precaución en buscarlas por lo menos, ¿no? O sea, hacer un buen examen del feto o del recién nacido, ¿sí? Lo otro sí es tomar muestras para poder confirmar alguna sospecha o que se sospecha, no se sospecha nada, pero es un hígado muy grande. Claro, el feto puede tener el hígado más grande de lo normal, pero si es una necropsia, tomemos esa muestrica, a ver, fijémosla en formol para ver qué más podemos encontrar ahí, ¿sí? Es un estudio que sí mandatorio en estos casos, ¿no? Ahora, a nivel forense, sí tenemos que explorar un poquito más, ¿sí? O sea, las implicaciones forenses, la causa de muerte se tiene que explorar o correlacionar con otros hallazgos, ¿sí? ¿Es un aborto o no es un aborto? ¿Sí? Si es aborto es espontáneo, es provocado, ¿no? Es una abortadora habitual, entonces eso no se judicializa porque tiene unos antecedentes claros, ¿sí? Es el aborto, ¿no? Es que para mí, como dicen algunos médicos, entonces, que ese aborto es inducido. Ah, pues si tiene la tabletica hexagonal amarilla ahí en el canal vaginal, pues ya hay una evidencia, ¿no? Eso ya no es inequívoco que hubo una provocación para interrumpir el embarazo, ¿sí? Bueno, ya les hablarán de la interrupción voluntaria del embarazo allá en la parte respectiva. Ayer no, el viernes abordábamos un caso de un IB, interrupción voluntaria del embarazo, en una paciente que no se tomaron las muestras adecuadas, entonces se pretendía judicializar al médico que hizo el IB
porque no cumplió con los requisitos, o sea, se quedó sin saber nada en la investigación judicial, ¿sí? Ahora, los traumatismos son frecuentes también en las maternas, ¿sí? Penetrantes o no penetrantes pueden producir la muerte, ¿sí? Así esté bien protegido en un anillo pélvico óseo, pero es una pared laxa blanda que pueden producir daños en el feto, ¿sí? Sí, bien protegido, sí, mientras no haya trauma, pero hay traumas muy severos. Algunos son penetrantes, o algunos son no penetrantes, pero pueden producir. Entonces, estos son muertes violentas, ¿sí? El aborto provocado, entendido el aborto como la interrupción del embarazo, pongan atención, a cualquier edad gestacional. No solamente es a determinado número de semanas, lo que se denomina aborto, como lo van a ver en gineco, ¿no? O en obstetricia. El aborto, en términos médico-legales, aborto es la interrupción del embarazo a cualquier edad gestacional, en términos, repito, médico-legales, ¿sí? La asfixia en la cavidad uterina por la muerte materna, vimos por ahí algunas fotografías, las volveremos a ver el día de hoy. No tiene cómo defenderse el feto ante la falta de suministro de sangre oxigenada, ¿sí? O también las sofocaciones, estrangulamientos o ahorcamientos en el caso de los infanticidios, ¿sí? Que son causas de muertes necesariamente judicializables. Quiero decir con esto, es muy frecuente, digo, es muy sutil el daño que se puede o el mecanismo que se puede utilizar para producirle daño a un feto, ¿sí? El hecho de que tenga una compresa nomás entre la boca y la nariz, pues no se puede defender, ¿sí? O no posicional, pero sí por otro elemento que traten de deshacerse. Ya se han dado cuenta por la divulgación de los medios de comunicación cómo se tratan de deshacer de los niños, ¿no? Los infantes es otro tema que lo vamos a revisar con ustedes. No solo la necropsia perinatal, sino el maltrato infantil, ¿sí? Entonces, ver si tiene o no signos de estrangulamiento. Imagínense ustedes, tan sutil que es colocar los dedos nomás sobre las vías respiratorias o fracturar el esqueleto laríngeo, que en la desproporción de fuerzas puede conllevar a una asfixia, ¿sí? Entonces la sofocación a veces no deja, no hay dientes que marquen la mucosa oral por compresión, ¿sí? No han erupcionado todavía, ¿sí? Pero en el cuello, bien sea estrangulamiento o ahorcamiento, pues deben dejar alguna huella que deben ser exploradas normalmente en forma sistemática. Bueno, las iatrogenias igualmente se producen, ¿no? Y hay, como les digo, muchas demandas, o sea, todo es iatrogenias, pero unas sin causa y otras con causa, ¿sí? La producción de neumotoras, como lo expliqué en comienzo, la perforación esofágica para producción de neumotoras por el paso de una sonda, así como en un medio hospitalario se pone una intubación con una presión positiva intermitente. En el medio no citadino se pueden producir daños también, ¿sí? Se han visto casos de neumopericardios, o sea, la sonda puede perforar hasta el saco pericárdico por una mal procedimiento, ¿sí? La fibrosis retrodental es la apertura de vasos embrionarios en la parte posterior del lente, o sea, del cristalino, cuando se suministran dosis de oxígeno por encima de lo estipulado para un niño, ¿no? O sea, no es abrir la llave del oxígeno para oxigenarlo, eso puede producir cambios que después conllevan a ceguera, ¿sí? O ser hallazgo de una fibrosis retrodental por la permeabilidad de los vasos no existentes en el cristalino, pero que como digo, se reactivan la vida embrionaria en los estudios post-mortem que se puedan realizar, ¿sí?
Otras maniobras iatrogénicas en los procedimientos de transfusiones sanguíneas, el catéter umbilical, ¿sí? Cuando se tratan casos de incompatibilidad AVEO, estas maniobras pueden producir alteraciones de trombosis que conllevan a la muerte también. Entonces ahí vienen los demandas de responsabilidad, ¿sí? Alimentaciones parenterales también son del manejo ya más especializado, ¿no? La colestasis biliar por cirrosis secundaria a manejos previos bueno, por algún tipo de medicamentos, ya también son algunas de las iatrogenias para estudiar lo que es una necrosia perinatal, esto sí en el ambiente hospitalario ya, no en el medio rural. Ahora, los niños están muy bien y de pronto se murieron, ¿no? Y la muerte súbita del lactante es un síndrome que se especula mucho con él. Se habla mucho, pero difícilmente se llegan a establecer las causas. No, como el sistema nervioso inmaduro estaba muy bien, neutrófico, recibía el alimento, todo, pero de un momento a otro se murió. Entonces esto no es bien, no es bien llevado una investigación de esta manera, ¿sí? La muerte súbita lactante puede tener una gama de componentes que difícilmente se pueden confirmar posteriormente, ¿sí? O en el postmorte. O sea, hay hallazgos que no explican por sí solo lo que fue la muerte de ese lactante, ¿sí? Pero hay que buscarlos, no por ello, por la inmadurez. Puede haber tenido, por ejemplo, un trauma oculto, ¿sí? O una intoxicación, o un trauma antiguo. ¿Quién de los adultos que cuida a un niño dice, me sucedió a mí, así sea el abuelo, el tío? Difícilmente van a decir, a confesar, más si en estado de gravedad como mecanismo de defensa, el adulto trata de ocultar lo que es un traumatismo, ¿no? O traumas ocultos que muchas veces se suceden en forma accidental, ¿sí? Accidental, ¿sí? Entonces, la muerte súbita del lactante en menores de los 2 años pueden tener una gran variedad, recorriendo todos los sistemas y aparatos, eh, variedad de causas, ¿sí? Entonces, trauma o no trauma, intoxicación o no intoxicación, ¿sí? O es alguna enfermedad natural. Miren estos cambios de estaciones que no las tenemos nosotros, pero de invierno a verano, o noches tan frías como las que tenemos acá en Pasto, o en otros climas de pisos térmicos más elevados, pues pueden afectar a los recién nacidos y producir muertes súbitas también. Entonces, enfermedades, infecciones respiratorias agudas o enfermedades diarreicas agudas. Sí, son enfermedades naturales que pueden conllevar a la muerte. Estos son algunos factores que tienen que ver con la muerte, ¿sí? Muerte súbita del lactante. Entonces se caracteriza como un síndrome porque tiene más de una etiología o causa, ¿sí? Pero miren ustedes en esta secuencia y resumen que hacemos aquí. Mayor frecuencia en los primeros 4 meses de vida, ¿sí? Ya comenté algunos casos, ¿no? Bajo peso al nacer, ¿sí? ¿Por qué bajo peso al nacer? Pues hay fetos que nacen con muy poca edad gestacional. Ahí sí es cierto que no se pueden defender de las inclemencias o de las adversidades del ambiente que sería nocivo para ellos, ¿no? Respirar una atmósfera contaminada, no tener suficiente cantidad de oxígeno, no tener suficiente producción de glóbulos rojos para captar ese oxígeno. O sea, se ven afectados todos los órganos por una oxigenación inadecuada, ¿sí? La alimentación tiene mucho que ver en esto también, sobre todo en las madres modernas que no les gusta lactar a los niños, porque hay que leer las campañas de fomento de la lactancia materna,
¿sí? Los bancos de leche de los hospitales, uno de ellos de aquí es departamental, pues tiene unos buenos depósitos de leche solamente para los pacientes hospitalizados, pero en ocasiones cuando se requiere y hay leche que se puede preservar, leche materna, pues se suministra a niños que ingresan en esas condiciones deficientes, ¿sí? Entonces no es lo mismo la leche de tarro, de fórmula, como la leche materna, ¿no? Esa definitivamente tiene mucho más que ver con los estímulos de las defensas del organismo. El invierno siempre afecta la muerte de los niños, como ya lo dije, ¿sí? Eh, enfermedades recientes, la enfermedad respiratoria o enfermedad diarreica agudas, ¿sí? Hay estudios en los cuales se apunta a incrementar la frecuencia de muertes de lactantes en la mañana y después de haber ingerido alimentos, ¿no? Lo que decíamos por allá en las asfixias de lo que es una broncoaspiración, o sea, los pocos cuidados de precauciones que tiene la madre por múltiples ocupaciones en la atención de la familia. A veces hace que se descuide a los lactantes, entonces puede tener una muerte súbita por esto, ¿sí? Problemas socioeconómicos, comparten todos las familias, ¿no? A veces duermen en una misma cama todos, porque no, la pobreza no permite mejor estatus o modus vivendi. Entonces, eh, la pobreza conlleva también, así como vemos que hay muchas enfermedades, muchas muertes. Dicen en La Guajira hay muchas, claro, la pobreza. Se hace alarde de las políticas gubernamentales, pero siguen afectándose estas franjas de edad, sobre todo en los niños, ¿no? Y los lactantes no, no son la excepción en estas franjas etarias, ¿sí? Las madres cuando abusan de medicamentos o son consumidoras, pues eh, también llevan al riesgo de esas muertes súbitas, ¿sí? Esta variable o esta frecuencia de muertes entre los hombres y las mujeres siempre, no solamente aplicable aquí en el lactante, ¿no? Vamos a ver en accidentes de tránsito también, ¿sí? Aplica la variable para mayor mortalidad en los hombres que en las mujeres. Dicen que por eso hay más, pero el censo de Colombia hay más mujeres que hombres, pero el censo del año pasado, lo que nos dijo el DAN es que de los menos de 50 millones de colombianos, pues estamos casi en equilibrio, ¿sí? Lo que no aplicaría mucho esta norma o esta variable. Bueno, eso en cuanto al lactante, muertes súbitas de lactantes, pero en los lactantes también hay muchas muertes tomando, miren ustedes, por cada uno de los sistemas o aparatos, ¿no? En general, en términos generales, la muerte del lactante puede ser por una desnutrición, ¿ya? La desnutrición puede conllevar a la muerte súbita, ¿sí? O la sepsis, bajas defensas, las muertes accidentales por intoxicación, ¿no? El sábado se estaba revisando el tema de intoxicaciones con paraquat en el ICESI en Cali, que también rotan por medicina legal. Y nos llevaron un estudio de la falta de conocimiento de los médicos. Los médicos que atienden en urgencias, ellos se centraron en la atención en estos casos el paraquat no con fines suicidas únicamente, sino muchas veces intoxicaciones accidentales. Y decían que aplicaron una encuesta a todos los médicos que trabajan en urgencias, solo en la ciudad de Cali, ¿sí? Eso mismo está sucediendo en muchas regiones de Colombia, ¿no? No digo en Pasto, pero sí en todo el país se puede estar hablando de que no tengan una tierra de Fuller, por ejemplo, para hacer reactividad al ingreso de estos pacientes, ¿sí? Vamos a ver si revisamos ese tema con ustedes también, de intoxicaciones en general, no solamente con paraquat, porque
Eso es uno de los más frecuentes aquí en nuestro medio. Allá en Cali menos. Aquí manejamos más agricultura, tenemos más acceso a esos tóxicos, ¿sí? Entonces, Claudia, para que tengamos pendiente el tema de intoxicaciones, que nos está pendiente todavía, ¿no? Ese sí lo van a preparar ustedes. Me dieron una buena idea de que lo preparen. No estudio, sino uno aquí en clase, ¿sí? Bueno, etiología de alteraciones en el sistema circulatorio, ¿sí? Bien puede ser la anemia de células falciformes, en la propia de la raza negra, ¿no? No son detectables a tiempo, pero sí se pueden hacer estudios post-mortem para determinar que eso fue lo que le produjo la muerte, o sea, una anemia de células falciformes, ¿no? Ahora hay niños que sobreviven más y son detectados estos cuadros anémicos con edad mayor a los lactantes, o sea, sobreviven más, ¿sí? O enfermedades cardíacas, ¿no? Bien sea por malformaciones, una estenosis aórtica, por ejemplo, ¿sí? El niño no crece en los lactantes. Tengo un amigo que es muy bajito y me dice, no, es que a mí se equivocaron y no me detectaron la estenosis aórtica que tenía, por eso no me... Tengo unos hermanos que miden 1,70, 1,80 y él mide 1,48 todavía. Pues todavía no, porque es adulto, ¿sí? O alteraciones del miocardio, el endocardio, el pericardio, ¿sí? En fin, de enfermedades valvulares, los lactantes que no han sido detectadas y que pueden producir la muerte en los lactantes, ¿no? En el aparato genitourinario, de, de, uh, perdón, un momentico, a ver. Bueno, entonces en el corazón mucha patología no detectada en el lactante que puede producir la muerte, ¿no? Enfermedades del aparato urinario, la pielonefritis, una de las más frecuentes. También recolectar orina en el niño para hacer exámenes se dificulta. A veces se tiene que recurrir a las punciones suprapúdicas para obtener estas muestras y poder confirmar un, eh, un hallazgo, un cambio de estos, ¿no? Aunque de por sí el pañal puede indicar algo, pero no lo suficiente como para hacer diagnósticos prematuros, ¿sí? En el tracto gastrointestinal, lo que entra por la boca, la contaminación de alimentos, ¿sí? Con salmonela, shigella, contaminación con materia fecal, sobredosis de Escherichia coli, ¿sí? En todas las enterocolitis que puedan desarrollar las enfermedades diarreicas, ¿sí? Las hepatitis pueden ser fulminantes, enfermedades virales como esta producen muerte, o sea, súbita. A veces cuando la hepatitis es sanitérica, menos se puede sospechar de ella, ¿sí? Por pediatría creo que ya rotaron, ¿no? Para hablar de la fibrosis quística, creo que la mencionamos por allá en las lesiones térmicas, ¿no? Enfermedades pancreáticas relacionadas con esta patología. O la hiperplasia de glándulas suprarrenales, ¿sí? La hiperplasia congénita en los lactantes que puede llevar a producir muerte súbita igualmente, ¿no? Enfermedades del sistema nervioso central, meningitis o encefalitis virales, bacterianas, ¿sí? O por hongos o por traumatismos cráneoencefálicos igualmente, ¿sí? Y en el último lugar estamos mencionando lo que iba a ser el maltrato infantil, ¿no? Al niño apaleado, que
ese niño apaleado recibe de todos, a veces golpes y no se detecta a tiempo lo que puede ser un delito que compromete a todo el conglomerado familiar. Bueno, nos bajamos de grupo etario, el lactante mayor, por ahí estamos llegando casi a los 2 años, pero aquí hablamos del menor, bajo peso al nacer, por ejemplo, del recién nacido con bajo peso al nacer o nacido antes del término estimado, ¿sí? O algo que van a aprender a manejar ustedes, la escala de Apgar, para ver con qué Apgar nació. Entonces eso también es un pronóstico de supervivencia de los niños, ¿sí? De los recién nacidos, ¿sí? O en la raza negra igualmente se producen muertes súbitas en los recién nacidos, ¿no? La ictericia, el carnícterus, uno de ellos, y los síndromes ictéricos producidos por diferentes etiologías que hace que se produzcan este tipo de muertes en recién nacidos. Estas últimas tres, la braditaquicardia, o sea, bradicárdicos, taquicárdicos, sí, muchas veces por las mismas descargas adrenérgicas que tienen en el momento de la atención del parto, se pueden complicar y producir muertes irreversibles en la arritmia cardíaca, en el manejo, ¿sí? O las síndromes febriles o hipotermias que se producen por las exposiciones bien sea a cualquier tipo de gérmenes, ¿sí? En términos generales, estas tres últimas, el ritmo cardíaco, la temperatura y el ritmo respiratorio, o sea, tienen mucho que ver con las muertes del recién nacido que a veces no se, no se prevé que puedan suceder. Factores de riesgo, la madre también. Entonces en la madre, madres muy jóvenes, inexperiencia en el manejo de los niños y consumidores de sustancias psicoactivas, ¿sí? El desconocimiento de los cuidados que se debe tener con un lactante por baja conocimiento, por baja escolaridad, pues, ¿sí? Infecciones previas, multiparidad, síndromes anémicos, en fin, son algunos de los factores maternos que influyen en esas muertes súbitas también de los lactantes y de los recién nacidos, ¿no? Entonces, los partos por cesárea igualmente son susceptibles de sufrir muchas infecciones o enfermedades por la falta del estímulo de esa secreción de corticoides que se tiene cuando los partos son vaginales, ¿sí? Bueno, hemos hecho un barrido como de todos los factores que pueden alterar y producir muertes en la vida intrauterina, en el momento del parto y en el posparto, ¿no? Incluyendo en este último caso los factores maternos. Lo que voy a proyectar ahora son algunas tablas de manejo en el quehacer diario del perito para hacer cálculos de edad gestacional. O sea, uno de los objetivos de la necropsia perinatal es establecer la causa de la muerte, o la edad gestacional, como lo vimos al comienzo. Miren ustedes estas tablas de cálculo de edad gestacional, desde las 8 hasta las 22 en esta primera, 22 semanas en esta primera, longitud cráneo-glútea, o sea, por medidas y por talla y por peso, ¿cierto? Longitud del pie, esta quizá la más fidedigna, la longitud del pie. Y el peso es algo que no necesitamos tener ninguna otra herramienta, sino una balanza y el metro o la cinta métrica. Entonces podemos calcular, miren ustedes, cálculo de edad gestacional, 22 semanas, ¿sí? ¿Cuánto mide la longitud del pie? 45 milímetros. Pero milímetros, ¿no? Hago advertencia, manejo de estos, cada centímetro tiene 10 milímetros, o sea, quizá 4.5 centímetros. La longitud del pie ya son 22 semanas. 20 semanas sería una altura uterina a nivel del ombligo, más o menos, ¿no? En casos prácticos para ustedes que van a hacer práctica ahora de gineco.
22 semanas, 45 milímetros, pero longitud cráneo-glútea, ¿no? En posición fetal, por eso dije cráneo-glútea, pliegue glúteo, es el punto de referencia desde el vértice o vértex, ¿sí? Del recién nacido. Y el peso, que es muy fácil de obtener, pues una balanza en el medio donde se van a encontrar, ¿sí? Eso hasta las 22 semanas, y desde la 24 a la 38 y sigue incrementando esto. Hay algunos cálculos hechos solamente en base al peso y la talla, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos es el cálculo de la edad según la longitud craneoglútea, la longitud de pies y el peso del feto a estudiar. Hay otros hallazgos que, como lo decía, no necesariamente se van a memorizar esto, porque son tablas que nadie se las aprende, pero sí, con el tiempo van tomando como más experticia en el conocimiento. Aquí de las 8 a las 22 semanas, pero no basados en las medidas que se toman. Los ojos están abiertos o están cerrados, ¿sí? Los orificios auriculares, la implantación baja del pabellón auricular, como les decía, el cuello corto, presencia de intestinos en el cordón umbilical, porque no solamente hacemos de necropsias en fetos maduros, son muchas veces en periodo inicial de la edad fetal, ¿sí? Entonces debemos hacer un cálculo. Oiga, ¿corresponde los hallazgos con esta señora que es sospechosa de que haya tenido un aborto y que se encontró este feto y que se correlaciona? Porque mire lo que tiene. ¿Será que corresponde a esta señora? Claro, estudios de ADN nos pueden confirmar, pero ¿cuánto nos demoramos haciendo o gastando recursos haciendo un estudio de ADN? Si la pregunta que nos hacen es si es probable que coincida la edad eh, gestacional con una madre que de pronto abortó y botó su producto del embarazo, ¿sí? Miren ustedes, los ojos abiertos o los ojos cerrándose aquí entre las 8 y las 10 semanas, la presencia de uñas, el sexo, las extremidades inferiores, las orejas sobresalientes, lo mismo la forma del pabellón auricular, si tiene consistencia, no tiene consistencia, ¿no? Las uñas en los pies, a veces los lechos unguiales aparentan como si tuviera uñas y no los tienen, ¿sí? Hay que tocarlos, ¿sí? La presencia del lanugo visible es otro de los parámetros para las 20 semanas, por ejemplo. Estos parámetros los cruzo con los de las medidas que ya había mencionado, ¿sí? Y saco un promedio entre los dos. O sea, no quiere decir que porque tenga 45 milímetros de longitud del pie va a tener 22 semanas. Veamos acá las 22 semanas que tiene la piel arrugada y roja, y de pronto no tiene la piel arrugada y roja, entonces pero tiene uñas en los pies, entonces entre 18 y 22 semanas tomo por rangos, ¿no? El cruce de estas dos tablas que estoy indicando aquí, ¿ya? Y aquí está el complemento hasta las 38 semanas, ya uñas en las manos, pestañas, la presencia de pestañas, ¿no? De pelo cefálico, como dice aquí, ¿sí? O ya con los testículos descendidos, la misma pigmentación de la bolsa escrotal. Ya vamos a ver en algunas fotografías cómo se tienen como parámetro. Entonces cruzamos estas tablas de longitud con presencia de hallazgos clínicos, ¿ya? Entonces, esto nos lleva como a parametrizar todo lo que podría ser el cálculo de la edad gestacional. Bueno, dicho esto, transcurridas las primeras horas de la tarde después de un suculento almuerzo, con la marea alcalina encima por la digestión, ¿cierto? Profe, Dime, profe, qué pena interrumpirlo, pero cuénteme. ¿no será que nos puede regalar estos minuticos para hacer el desplazamiento a los lugares de práctica? ¿Ya se van? Bueno, si Sí, usted me por dice que lo favor. necesita. Sí, Es que claro. viven como muy lejos, entonces se les dificulta llegar. Bueno, esta secuencia la vemos en la próxima clase, entonces estos Listo.
secuencia fotográfica, si les parece. ¿Ya? Yo le recuerdo, Doc. Bueno, más te vale que me recuerdes. Aquí tengo la lista de asistencia para que salgan corriendo. Entonces, ahora como les toca el corre-corre a mitad de Literal. semestre. Bueno, ok. Entonces así quedamos. Bueno, muchas gracias, Doc. Bueno, ok, Claudia. Muchas gracias. Para los demás, que estén muy bien. Gracias, Bueno, doctora. Hasta luego. Gracias. hasta Hasta luego. luego. Muchas gracias. Chao, con mucho gusto. Hasta luego.